El día que recibimos el diagnóstico de Harrison de repente instaló una cámara en el dormitorio principal. Esa noche lo escuché jurarle al teléfono: no volveré a tocarla, te he enviado el usuario y contraseña de la app de vigilancia, puedes iniciar sesión para comprobarlo cuando quieras. He decidido guardar castidad por amor. Mirando su rostro enrojecido y apasionado, silenciosamente coloqué el informe de diagnóstico en la trituradora de papel. Guardar fidelidad por amor, bueno que la guarde toda la vida entonces. Cuando las letras ELA en el informe de diagnóstico de Harrison aparecieron ante mis ojos casi me desplomó. Hace 3 meses Harrison sufrió una caída mientras escalaba y resultó herido durante su hospitalización. Insistí en que los médicos le realizaran un examen exhaustivo buscando tranquilidad, pero nunca imaginé que obtendríamos este resultado. La esclerosis lateral amiotrófica ELA actualmente no tiene cura, solo se puede retrasar su progreso con medicamentos, pero el resultado final es irreversible. La mirada del médico reflejaba compasión. Harrison acababa de cumplir 30 años, era guapo en la plenitud de su vida y con una carrera exitosa. Como abogado de divorcios reconocido en todo Estados Unidos, era astuto, decisivo, frío y racional, la élite de la élite. En su vida privada llevaba una rutina sencilla y disciplinada, le encantaba el fitness y el senderismo y era extremadamente exigente con su calidad de vida. Solo de pensar que alguien como él terminaría siendo un paciente de ELA incapaz de valerse por sí mismo me resultaba insoportable imaginarlo. Sentada en la acera observando el incesante flujo de personas, permanecí así por un largo rato antes de levantarme lentamente. Lo tengo claro, como marido y mujer debemos permanecer unidos en la misma barca, no importa en qué se convierta en el futuro, enfrentaré esto junto a él y nuestro hijo. Cuando regresé a casa ya había anochecido. Leo, mi hijo, jugaba tranquilamente al ajedrez en su habitación. A los 7 años alcanzó el nivel de maestro y fue entrevistado en la televisión como un niño prodigio. ¿Has cenado?, le pregunté con suavidad, habiendo ajustado mis emociones. Lo comí, la empleada doméstica hizo sopa de res hoy. No me miró, solo se concentró en el tablero de ajedrez y papá salió a correr. Leo era de carácter tranquilo y hablaba de manera concisa. Como nosotros 2 horas después, mientras estaba recostada en la cama dudando si decirle a Harrison sobre su condición, él regresó. Con un traje deportivo negro se veía imponente, ágil y eficiente. Me preocupé de inmediato. Afuera la temperatura es de solo unos pocos grados. ¿Cómo es que vistes tan ligero? Entre las precauciones que el médico mencionó hoy había una que decía que los pacientes con ELA tienen menos producción de calor debido a la atrofia muscular y no deben exponerse al frío, de lo contrario aceleraría el progreso de la enfermedad. Harrison, con expresión impasible, dijo con calma: así es como se corre. Él abrió la caja que tenía en las manos, sacó una cámara y la colocó frente al tocador para ajustarla. Apuntaba directamente hacia la cama. Me sentí confundida. ¿Por qué de repente instalas una cámara? Ha habido robos en la zona, con vigilancia estaremos más seguros. ¿No te preocupa que se filtre nuestra privacidad?, pregunté con vacilación. Después de todo, Harrison era extremadamente celoso de su privacidad personal. Me lanzó una mirada y soltó con desdén: privacidad, ¿a quién le interesa tu privacidad? Sentí una mezcla de emociones en mi pecho, sin ganas de discutir con él. Al acostarnos se dio la vuelta dándome la espalda, alejándose todo lo posible como si estuviera demasiado agotado para hablar. Suspiré en silencio. Acababa de cerrar un escandaloso caso de divorcio de una celebridad que había causado gran revuelo. Con el estrés recién aliviado lo dejé descansar en paz por un rato. A medianoche desperté sobresaltada, con el corazón intranquilo. La cama a mi lado estaba vacía. Harrison no estaba. Por un momento sentí pánico y me levanté a buscarlo. Lo encontré en el balcón con solo un delgado pijama, hablando por teléfono bajo el viento nocturno. Rápidamente tomé una chaqueta y me acerqué. No volveré a tocarla. Susurros llegaron a mis oídos y detuve mis pasos. Te he enviado las contraseñas y las cuentas, puedes iniciar sesión y revisarlas cuando quieras. Decidí guardar castidad por amor. A través del cristal miré fijamente a Harrison. Su rostro, habitualmente frío y distante, mostraba ahora emociones intensamente apasionadas. Observando su expresión enardecida y sus mejillas sonrojadas, mi mente procesaba lentamente la lógica de sus palabras. Por un momento tuve la extraña sensación de no reconocerlo. Harrison era un hombre con grandes necesidades en la cama. De día vivía con abstinencia y autocontrol, pero por las noches exigía mucho. En los últimos años su estrés había aumentado abruptamente, lo que lo obligaba a hablar y actuar con meticulosidad y sin fisuras, llevándolo cada vez más a encerrarse en sí mismo. Solo en los momentos íntimos y cálidos de la noche, cuando jadeaba de pasión junto a mi oído, podía vislumbrar de nuevo al joven que se ruborizaba al verme. Éramos compañeros en una clase de posgrado y fue él quien me conquistó. El chico frío y arrogante solo me miraba con ojos ardientes y voz temblorosa, y pronto me enamoré perdidamente. Más tarde me quedé en la universidad como profesora enseñando psicología. Él comenzó como abogado asalariado, ascendió hasta convertirse en socio y se hizo conocido a nivel nacional como abogado de divorcios, ganando millones al año. En cuanto a personalidad, compartíamos muchas similitudes: emocionalmente estables, racionales y pragmáticos, objetivos y serenos. Valorábamos una vida de calidad y estábamos dispuestos a trabajar duro por nuestros ideales. Yo tenía un trabajo estable y respetable que me permitía equilibrar hijos y familia. Él era exitoso en su carrera, alcanzando grandes alturas en su campo profesional. Después de 8 años de matrimonio nos respetábamos mutuamente, nos apoyábamos el uno al otro. Vivíamos en un lujoso ático y teníamos un hijo considerado un niño prodigio que no nos daba problemas. Podría decirse que era una familia envidiada por todos. Sin embargo, hace medio año él comenzó a cambiar. Tenía la costumbre de salir a correr por las noches. Antes siempre salía a las 8 y volvía a las 9. Luego de bañarse dedicaba media hora a la familia. Era una rutina inquebrantable, pero hace medio año empezó a salir a las 7 y no regresaba hasta las 10. Al volver parecía agotado, se bañaba y se acostaba de inmediato, cancelando así el tiempo en familia. Le pregunté por qué sus carreras nocturnas se habían alargado tanto. Frunció los labios y respondió con frialdad: el caso no tiene pistas que darme. Fuera más tiempo me ayuda a aclarar la mente.
El trabajo mental a veces cansa más que el trabajo físico, lo entiendo. Más tarde pareció perder repentinamente el interés en las relaciones íntimas. Pensé que el estrés estaba afectando su salud y temiendo herir su autoestima no lo mencioné, pero en el fondo estaba muy preocupada por él. Por eso cuando se lastimó y fue hospitalizado insistí en que dejara de trabajar para recuperarse bien y le pedí al médico que le hiciera un chequeo completo. Pero ahora parece que la situación no era como yo pensaba. Me acosté de nuevo en la cama con los ojos bien abiertos en la oscuridad mirando en silencio el techo. Sus palabras me resultaron extrañas y la expresión en su rostro me pareció aún más irreal, hasta el punto de que después de sufrir 2 grandes golpes consecutivos hoy una intensa curiosidad logró sofocar las emociones de tristeza e ira que deberían haber surgido. Realmente sentía curiosidad qué clase de mujer sería esa al otro lado del teléfono que había logrado conmover a Harrison, quien en los últimos años se había vuelto extremadamente frío y racional. ¿Cómo había llegado a convertirse en eso? Yo siempre he sido directa al actuar. Al día siguiente por la noche puse somníferos en su leche. 3 dormía profundamente, usé su dedo para desbloquear el teléfono. Encontré el número de la llamada de medianoche del día anterior, lo miré durante un largo rato hasta que alguna neurona hizo conexión. Recuerdo haber visto este número hace 3 meses después de que Harrison se lastimara en una excursión de montaña y fuera hospitalizado. Pedí a la policía los datos de contacto de la primera persona que lo encontró y llamó para pedir ayuda con la intención de agradecerle. El número que me dio la policía era este. Tengo una memoria excelente, especialmente sensible con los números. No me equivoco, lo llamé en presencia de la gente y una mujer contestó. Su voz era dulce y amable, pero se notaba que no era joven. Con gentileza declinó reunirse y dijo que no hacía falta agradecerle, que era algo que cualquier persona con conciencia haría. Después de colgar el teléfono el policía me dijo sonriendo: otros quizá pedirían una recompensa, pero ella seguro que no. Le pregunté por qué. El policía me explicó que la había reconocido durante la declaración. La mujer había aparecido en las noticias como una heroína de la comunidad. Es una persona que ha sufrido mucho en su boda. Su marido sufrió una hemorragia cerebral que lo dejó completamente paralizado, dejándole además un hijo de 7 años de un matrimonio anterior. Ella no lo abandonó, cuidándolo día y noche durante 13 años y además crió sola a ese niño. El año pasado el hombre falleció y por fin pudo respirar aliviada. Ahora tiene un puesto de comida en la entrada del parque urbano donde vende sopa picante. Una persona con tanta integridad moral como ella, ¿cómo iba a aceptar tu recompensa? Asentí conmovida. En ese momento mi esposo tuvo mucha suerte de encontrarse con ella. Era profunda la noche. En el silencio sosteniendo el teléfono permanecí absorta por largo rato y luego abrí el álbum de fotos. No sé si Harrison era demasiado confiado en sí mismo o si confiaba demasiado en mí, pero prácticamente no hizo ningún esfuerzo por ocultarlo. Ante mis ojos aparecieron innumerables fotos de una mujer, siempre la misma mujer. Bajo el cielo estrellado de la noche una pequeña caravana de comida iluminada con luces cálidas y humeante. La mujer de mirada dulce y sonrisa radiante cortaba ingredientes, servía sopa o conversaba con los clientes. Cada escena transmitía calidez y reflejaba la serenidad de los días tranquilos. En cientos de fotos la mujer pasó de vestir un vestido corto de manga corta a gruesos abrigos de algodón. El lapso de tiempo fue de medio año. Al tercer día fui al parque de la ciudad y me senté frente al pequeño carrito de comida que decía el picante caldo de Laura. Observé a la mujer llamada Laura que estaba no muy lejos. Estaba agachada frente a un arriate hablando con voz dulce y suave a un gato callejero. Delante del carrito de comida había 2 hombres que bromeaban diciendo: Laura solo tiene ojos para estos gatitos y perritos, ni siquiera gana dinero. Laura se apresuró a levantarse y con voz suave llena de disculpas explicó: lo siento, es que me daba pena verlas y me dejé llevar, no las vi. El otro hombre hizo un gesto con la mano: estás haciendo una buena obra, estos animales callejeros han hecho de tu lugar su hogar, saben que tienes buen corazón y vienen a aprovechar tu comida. Es una escena tan cálida y hermosa que a nosotros también nos alegra la vista. Después de que los 2 hombres se marcharon me acerqué: una sopa picante por favor. Laura dijo ajá con una sonrisa mientras me servía. A través del vapor que se arremolinaba la observé en silencio. Tendría unos 35 o 36 años, con pequeñas arrugas que se extendían desde las comisuras de sus ojos. Aunque no tenía la frescura y el encanto de una chica joven, sus rasgos eran suaves y serenos. Llevaba el cabello recogido en una coleta baja con mechones sueltos cayendo, lo que le daba una belleza femenina particular. Señorita, como es su primera vez aquí, le voy a poner un poco más de carne para que la pruebe. Me senté a la pequeña mesa saboreando lentamente el plato. En mi mente una pregunta no dejaba de atormentarme. Una persona como Laura, con sus experiencias, su carácter, ¿serías capaz de entrometerte en el matrimonio ajeno? ¿Lo harías? 4. Con un movimiento fugaz de la mirada Laura se sentó frente a mí. Me quedé ligeramente perpleja. Ella sonrió amablemente mirándome con ojos brillantes. Eres la esposa del abogado Clark, ¿verdad? Dejé la cuchara sobre la mesa y la miré en silencio. Así que me conoces. Ella sonrió y dijo: tengo buena memoria. Lo reconocí porque lo había visto una vez en el teléfono del abogado Harrison. Fruncí el ceño recordando que antes el fondo de pantalla del teléfono de Harrison era una foto mía y de nuestro hijo, pero hace medio año lo cambió repentinamente por un paisaje. Bajó la mirada, guardó silencio unos segundos y luego habló con voz suave: sé para qué has venido. Probablemente piensas que el abogado Harrison y yo tenemos algo, ¿verdad? No dije nada. Ella alzó lentamente la vista con una expresión cálida y sincera. Señorita, si me cree, no, el abogado Harrison y yo somos completamente limpios. El único contacto es que después de correr venía a tomar un tazón de sopa aquí conmigo. Al decir esto una sombra de preocupación apareció en su frente. Más tarde noté que cuando tomaba la sopa parecía deprimido, no hablaba con nadie y se veía muy estresado, así que por bondad lo consolé un par de veces, pero quién iba a pensar, ahí parece que lo malinterpretó. Comenzó a decir cosas sin sentido que hasta a mí me daban risa, no solo porque es un hombre casado, sino que incluso si fuera soltero, alguien de su nivel, ¿cómo podría fijarse en alguien como yo?
Le dije que fue un impulso momentáneo pero no quiso escuchar, al contrario se volvió cada vez más excesivo, a veces incluso ignoraba mi voluntad y me llamaba para decir cosas absurdas. En realidad si no hubieras venido a buscarme yo también tenía pensado hablar contigo. El abogado Harrison debe estar bajo mucha presión para actuar de manera tan irracional y desquiciada como su esposa. Quizás podrías ayudarlo más. Observé la capa de aceite rojo que se solidificaba lentamente en el borde del tazón. Entonces quieres decir que todo esto fue un deseo unilateral de Harrison y que en realidad tú siempre le aconsejaste que se negara. Laura suspiró melancólicamente y asintió lentamente. La miré fijamente y pregunté con calma. Instalar cámaras en nuestro dormitorio para que tú las revisaras también fue un acto impulsivo suyo sin considerar tu voluntad. Laura se quedó paralizada por un segundo, luego dijo: ya lo he reprendido, por eso fue una locura total. Continué preguntando: ¿y qué hay de esa vez que fueron a escalar juntos cuando él te cargó porque dijiste que te dolían los pies y terminaron cayendo por la montaña? ¿También te obligó a ir contra tu voluntad? Las pupilas de Laura se dilataron levemente y se puso de pie de golpe. Escalar, no sé de qué estás hablando. La miré fríamente. ¿No decías que tenías buena memoria aquella vez? Incluso te llamé para agradecerte. ¿Tan pronto lo has olvidado? En ese momento un cliente gritó una porción grande para llevar. Laura apretó los labios, se acercó rápidamente al carrito de comida y con movimientos torpes tomó el cucharón grande para servir la sopa. Duan, un estruendo ensordecedor. La olla llena de sopa picante se volcó derramando por el suelo el caldo humeante y la carne. El líquido hirviendo salpicó su cuerpo. Laura gritó ahí mientras sus ojos se enrojecían al instante. El invitado soltó un mierda mientras se apartaba murmurando sobre su mala suerte y alejándose entre maldiciones. Miré el desastre frente a mí sin querer mancharme con el más mínimo rastro del incidente, así que tomé mi bolso y me preparé para irme. Con los ojos enrojecidos de repente gritó: lo siento. Me detuve y fruncí el ceño al mirarla. Ella permanecía de pie desaliñada, sollozando suavemente. Lo siento, de verdad te oculté esto. Ese día estaba triste por la pelea de mi hijastro y él vino justo entonces diciendo que escalar la montaña me haría sentir mejor, así que fui. Cuando se cayó por la montaña me asusté mucho, llamé al 911 pero no me atreví a verte por miedo a que pensaras mal. Sus ojos estaban enrojecidos, las lágrimas caían una tras otra y sus palmas tenían varias ampollas grandes por el caldo caliente que le había salpicado antes, luciendo extremadamente desdichada. Claire, ¿qué estás haciendo? Detrás de ella se escuchó un grito furioso. Al voltear vio a Harrison corriendo hacia ella desde cierta distancia, su rostro lleno de ira. Por un instante me quedé paralizada. Hacía muchísimo tiempo que no veía emociones tan intensas en su rostro. Llevaba puesto ese traje azul que solo usaba en juicios importantes, lo que significaba que había venido directamente desde un compromiso laboral crucial. Y sin embargo en el pasado, incluso cuando sufrí un accidente automovilístico y lo llamé, él insistió en terminar el juicio antes de acudir al hospital. Harrison miró con furia desmedida al suelo, luego a Laura que sollozaba en voz baja y apretando los labios avanzó paso a paso hacia ella. Él bajó la cabeza mirando en silencio a la mujer desconcertada e indefensa frente a él y de repente la atrajo hacia sí envolviéndola en un abrazo. ¿Estás bien? ¿Te hizo daño? El rostro de Laura quedó hundido en su pecho y de pronto rompió a llorar desconsoladamente con un llanto lleno de angustia. Harrison cerró los ojos con ternura y dijo suavemente: no llores, Laura, no llores. ¿Recuerdas lo que más te gusta decir? Después de la tormenta siempre sale el arco iris. Tu sufrimiento ya pasó, completamente pasado. No hay nada más que merezca una sola lágrima de Laura. De principio a fin Harrison no me miró ni una vez. 5. Saqué mi teléfono, les apunté y tomé varias fotos seguidas. El sonido clic clic resonó nítidamente. Laura se separó bruscamente del abrazo de Harrison, retrocediendo unos pasos con una expresión de consternación y desconcierto, como si solo entonces se diera cuenta de lo que había hecho. Me miró con angustia y balbuceó una explicación. Lo olvidé, no fue mi intención. Yo no podía seguir hablando porque yo solo la miraba con indiferencia. No necesitas decir ni una palabra, lo haré yo, interrumpió Harrison con voz grave, volviéndose hacia mí y recuperando en un instante su habitual compostura de abogado sereno y mirada penetrante. Claire, cualquier cosa que tengas que decir háblalo en casa. Este parque está cerca de tu universidad, entran y salen muchos estudiantes y no te conviene hacer un escándalo aquí. Además echó un vistazo al desorden en el suelo. ¿Te divierte acosar a una mujer que no tiene a nadie? Lo miré fríamente con voz tranquila. Tú también sabes que aquí pasan muchos de mis estudiantes, entonces como mi marido te parece emocionante abrazarte aquí con una viuda como si estuvierais ardiendo de pasión. La mirada de Harrison se endureció mezclando furia con un dejo de conmoción. Después de todo siempre me había mostrado serena, elegante y compuesta frente a él. Nunca me había visto así, ni siquiera yo misma lo había visto. Aunque ahora mismo sería justo abofetear a cada uno de ustedes, no voy a permitir que me echen la culpa de lo que no he hecho. Me giré y le pregunté a Laura, que estaba recogiendo en silencio: señora Laura, ¿acaso no hablas porque realmente tienes esa intención? Ella tembló ligeramente y unos segundos después alzó lentamente la barbilla diciendo en voz alta: basta, dejen de pelear, fui yo quien lo derramó, ¿están satisfechos? Con los ojos enrojecidos miró con resentimiento a Harrison. Abogado Clark, ahora por favor llévate a tu esposa y márchense, no afecten mi negocio y no volveré a atenderte jamás, así que no regresen. Alrededor los clientes comenzaron a acercarse uno tras otro. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó así? Laura, alguien te está molestando. ¿Quién es? Quien se atreve a molestar a Laura, yo seré el primero en no permitirlo. Miradas hostiles cayeron sobre mí desde todas direcciones. Harrison con la mirada sombría agarró mi mano y me arrastró hacia el estacionamiento. No podía liberarme, solo podía seguir sus pasos al frente. Un estudiante conocido sostenía una pelota y me saludó con una sonrisa. Hola, profesor Anderson, asentí con una sonrisa. Hola. Llegamos al estacionamiento, me solté con fuerza de su mano y caminé tranquilamente hacia mi auto. Los árboles a ambos lados retrocedían rápidamente mientras conducía por la autopista. Finalmente las lágrimas que no podía contener comenzaron a caer. Me di media hora: ira, dolor, aceptación, calma.
Luego giré el volante y fui al banco. Harrison y yo teníamos una cuenta conjunta familiar donde depositábamos nuestros salarios, dividendos y ganancias. Cuando abrimos la cuenta él me dijo sonriendo: no siempre te quejas de que no me expreso, de ahora en adelante esta cuenta estará bajo tu custodia, yo solo me encargaré de depositar dinero como garantía para ti y nuestro hijo. ¿Te satisface esta forma de expresión? En estos años la cuenta ya superaba los $2,5 millones. El personal me informó con perplejidad: esta cuenta ha sido congelada temporalmente debido a una garantía comercial. ¿No lo sabías? Mis manos y pies se enfriaron de repente y pregunté lentamente: ¿cuándo sucedió esto? Hace 2 meses. 2 meses atrás. Él acababa de salir del hospital después de recuperarse y yo había caído enferma por cuidarlo con fiebre alta durante una semana entera, así que mientras yo ardía en fiebre y confusión él ya estaba moviendo fichas para ganar ventaja en la división de bienes durante el divorcio. Me pareció irónico y casi gracioso en el camino, incluso me había arrepentido de haber sido tan impulsiva, de no haber preparado una retirada antes de mostrar mis cartas. Pero resulta que él ya había empezado a tramar en mi contra. Qué cruel puede llegar a ser un hombre cuando cambia de corazón. Cuando llegué a casa la noche ya había caído por completo. Harrison, vestido con su pijama de estar por casa, estaba sentado en el sofá tomando té con total normalidad. Me miró: he llevado a Leo a casa de mi madre, vamos a aclarar las cosas de una vez por todas. Me senté y lo miré en silencio. Él tomó un sorbo de té y habló lentamente. Originalmente planeaba hablar de esto más adelante. Después de todo no tengo el corazón para hacerlo de inmediato. Quería que tú y nuestro hijo disfrutaran de una vida feliz el mayor tiempo posible, pero ya que hoy has elegido provocar una escena no me queda más que seguir tu juego. Claire, me he enamorado de otra persona, divorciémonos. Me sentí extrañamente tranquila, incluso le esbocé una leve sonrisa. Harrison, ¿puedes decirme qué fue lo que te enamoró de ella para que traicionaras 10 años de relación y abandonaras a tu esposa e hijo? Frunció ligeramente el ceño: si insistes en saberlo. Tras un momento de silencio comenzó a hablar con un tono suave y emotivo. Estos años debido al trabajo he presenciado demasiados cálculos y traiciones en los matrimonios, perdiendo hace tiempo la percepción y el juicio normales sobre el amor y el matrimonio, pero al conocerla descubrí que aún existen mujeres así, capaces de entregar sin dudar sus mejores años de juventud solo por amor y responsabilidad. Ella le dio vida a mi existencia pesada y estancada como un agua muerta en la que no podía respirar. Me preguntas qué amo de ella. Esa misma pregunta me la he hecho incontables veces. Porque es dulce, bondadosa y fuerte, porque la vida le ha dado sufrimiento, pero ella, obstinada, ha hecho florecer flores en el fango, porque en cada noche fría me alcanzaba un tazón de sopa caliente. Después de decir todo esto, las emociones se agitaron en su rostro como si se hubiera conmovido a sí mismo. La habitación quedó en silencio. Tras un largo rato solté un leve TSK. Así que la sopa que hace la empleada en casa no está caliente, tienes que ir afuera a probar ese bocado picante. Harrison se tensó, su rostro se enfrió de inmediato. Claire, eres una egoísta refinada, no entenderías este tipo de sentimientos. Asentí: en ese caso te vas con lo opuesto, acepto el divorcio. Una mueca de sarcasmo apareció en su rostro, sin mencionar que legalmente no existe eso de irse con lo opuesto, y en el peor de los casos Laura y yo no hemos tenido ningún acto concreto, ni siquiera soy la parte culpable. Lo miré fijamente sin decir palabra durante un largo rato. ¿Puede una persona cambiar hasta ese punto? Tan despiadado que parecía haber cambiado de alma. De repente Harrison pareció adivinar lo que pensaba y frunció el ceño. No hace falta que pongas esa cara, si el amor se acabó, lo lógico es divorciarse. Cuando me caí en la montaña esperando el rescate lo tuve claro, la vida es corta y no quiero vivir con miedo de amar aunque me ganara el desprecio y la condena de todos. Voy a arriesgarme para vivir de verdad. Claire, no olvides a qué me dedico, tengo demasiados métodos a mi alcance, solo depende de si quiero usarlos contigo o no. Me reí en voz baja: no usarlo contra mí, ya lo hiciste, ¿no te parece que jugar con ese asqueroso truco de congelar cuentas mancilla tu amor puro y sublime? Harrison me miró y dijo con indiferencia: veo que revisaste las cuentas, no es nada, solo un procedimiento estándar para evitar complicaciones en el divorcio. Ya preparé el acuerdo de divorcio, el dinero y los niños son míos, la casa es tuya, aunque claro, la hipoteca restante será tu responsabilidad. Desde el punto de vista de la contribución económica familiar este acuerdo ya es más que generoso. Pum, agarré el cenicero de la mesa y se lo arrojé. Se tapó la frente, la sangre roja brillante se deslizaba entre sus dedos. ¿Estás loca?, gritó a la vez, sorprendido y furioso al ver la sangre que no dejaba de gotear. Cogió rápidamente las llaves del coche y salió corriendo sin volver la vista atrás. Me senté lentamente, tomé la tetera y me serví una taza de té. En solo 3 días mi vida quedó irreconocible. Al salir del banco me di cuenta de que Harrison finalmente había usado conmigo las tácticas que había perfeccionado a lo largo de los años. Supongo que tuve más mala suerte que otras mujeres, no solo sufrí una traición emocional, sino que mi esposo era un abogado de divorcios profesional. Todos estos años él había desarrollado una forma de actuar fría y despiadada basada únicamente en el beneficio. Si me sumergía en un dolor y una tristeza inútiles estaría perdida para siempre. Tenía que abordar el problema usando sus mismos métodos. Así que antes de regresar a casa ya había ido a casa de mi suegra a recoger a Leo y lo dejé en casa de su conocido profesor de ajedrez. En silencio bebí té taza tras taza. Fuera de la ventana, sin darme cuenta, una luna llena se había posado en el cielo. Después de un largo rato me levanté y entré en la habitación sacando el informe de diagnóstico. Mientras lo contemplaba mi teléfono vibró. Harrison me había enviado una foto. En la imagen ya le habían vendado la frente y yacía con los ojos cerrados sobre las piernas de una mujer. Un hombre y una mujer con las manos firmemente entrelazadas debajo una línea de texto. Ya que no lo valoras no me queda ningún remordimiento, fue tu ayuda lo que finalmente me decidió a aceptarlo.
Era una notificación pero también una provocación descarada. Quien ha salido de situaciones desesperadas en la vida habiendo presenciado toda clase de vilezas del mundo como podría ser una flor en medio del fango. Por la tarde volcar la olla caliente fue intencional. Cuando me disponía a irme detenerme para disculparse también fue intencional. Porque ella había avisado a Harrison con anticipación. Harrison podía ver claramente los beneficios pero no podía discernir el corazón de las personas. Los hombres son realmente despreciables, murmuré mientras colocaba el informe de diagnóstico en la trituradora. Entre el sonido ZZZZ mi corazón se calmó. Si esto era lo que enfrentaba. Uno era un héroe de la comunidad, el otro un conocido abogado especializado en divorcios. Pero esta batalla campal estoy decidida a librarla hasta el final. El divorcio es inevitable. Mi hijo y el dinero también los voy a reclamar, pero lo más importante es asegurarme de que esta pareja de amantes desdichados quede atada para toda la vida, incapaz de separarse ni siquiera en la muerte. Que después de la tormenta siempre sale el arco iris, pues yo quiero que su tormenta no tenga fin. Hay siempre alguien mejor que tú. 8. Rechacé los términos del divorcio amistoso que propuso Harrison. Como abogado especializado en divorcios, él nunca querría llevar su propio caso a los tribunales porque eso demostraría su fracaso en la negociación, que no pudo resolverlo, lo que dañaría su imagen profesional. Yo no tengo prisa. Bueno, no es que no la tenga, pero definitivamente no tanta como ellos. Para Harrison, Laura era pura y sagrada. Si ella tomaba cualquier iniciativa antes de establecer una relación formal entre ellos, esa imagen luminosa quedaría manchada. Así que no le quedó más remedio que mostrarse ambivalente y en los momentos cruciales adoptar el papel de defensora de la bondad y la moral con firmeza. Y Harrison menos aún podía permitirse en un momento tan crítico del divorcio hacer algo que lo convirtiera en el culpable. Así que ambos tuvieron que aguantarse. Como mucho él solo podía aprovechar sus carreras nocturnas para tomar un tazón de sopa picante en el camión de comida de Laura. Sopa picante. Mientras sostenía la taza humeante contemplé la nieve ligera que caía suavemente fuera de la ventana. El médico dijo que los pacientes con ELA, además de protegerse del frío, deben evitar especialmente los alimentos ricos en purinas, ya que de lo contrario acelerarían el progreso de la enfermedad. Los alimentos con alto contenido de purinas se refieren principalmente a vísceras de animales y caldos de carne concentrados. Harrison regresó después de pasar una semana viviendo en la oficina. Cuando entró por la puerta yo estaba ordenando algunas cosas. Llevaba una tirita en la frente, su rostro estaba helado y entró en silencio al dormitorio sin decir una palabra. Rápidamente preparó una maleta y luego, mirándome fijamente, dijo con voz fría: originalmente planeaba dejarte el apartamento, pero tus acciones han agotado por completo nuestro afecto, así que tendremos que proceder según lo que establece la ley. La cuenta conjunta está congelada y nuestra única propiedad importante es este apartamento. ¿Prefieres venderlo y darme la mitad o directamente darme el equivalente en dinero? Arrojé el álbum de fotos que sostenía dentro de una caja de cartón y solté una risa burlona. ¿Qué pasa? Laura tiene puestos los ojos en este apartamento, dijo Harrison con un despreciativo resoplido. ¿Crees que todos son como tú, que solo ven el beneficio propio? Laura nunca ha mencionado el dinero delante de mí ni una sola vez. No la insultes. Al ver algo frunció el ceño. De repente se acercó y recogió el álbum de fotos que estaba dentro de la caja de cartón. ¿Qué estás haciendo botando basura tú? La ira apareció en su rostro pero se congeló al instante. Este álbum le resultaba muy familiar. Dentro estaban todas nuestras fotos de la universidad, desde las que me tomó a escondidas hasta nuestro primer encuentro y nuestro apasionado romance. Solía guardarlas como un tesoro en la caja fuerte, diciendo que las conservaríamos para cuando envejeciéramos. Ahora, con el rostro inexpresivo, tomé el álbum de sus manos y lo arrojé sin miramientos. El silencio de la habitación se quebró con un golpe sordo. Aún no te vas, ya es hora de tu carrera nocturna. No. Se lo recordé. Él se quedó allí de pie con el rostro descompuesto, guardó silencio por un momento, luego se dio la vuelta con determinación y arrojó fríamente una frase. Leo, no sirve de nada que lo escondas. Después de todo es mi hijo, solo conmigo podrá tener un mejor futuro, jamás lo abandonaré. Dicho esto, la puerta se cerró de golpe y se marchó. Media hora después me levanté, me sacudí las manos y suspiré aliviada. Todas las cosas relacionadas con él estaban empacadas y listas para tirar a la basura. Resulta que aquellos recuerdos juveniles que antes atesoraba como tesoros al final no eran más que esto. Mientras reflexionaba sonó el teléfono. Una voz juvenil y despreocupada se escuchó al otro lado. Soy Hax, ¿me buscabas? Dijo. Lo observé sentado frente a mí masticando chicle con descaro. Llevaba el cabello morado, un piercing en el labio y una mirada fría con actitud arrogante. Pero al mirar con detenimiento, en pleno día de nieve, vestía solo una chaqueta delgada de algodón con los puños gastados y la cremallera rota, mal remendada con hilo negro en varios puntos, como si él mismo lo hubiera intentado arreglar. Fui directa al grano. Tú eres Hax, el hijastro de Laura. Me miró entreabriendo los párpados pero no dijo nada. Saqué un fajo de billetes y se los tendí. Mi marido quiere divorciarse de mí, por ella necesito tu ayuda. Trato hecho. Con un movimiento del brazo hizo desaparecer el dinero. Me sorprende que respondas tan rápido. No preguntas y aceptas, así me crees. ¿Por qué no habría de creerte? Respondió con despreocupación sin dejar de masticar. Después de todo, ella se esforzó tanto para criarte. Puff. Hax lanzó el chicle en un arco con una expresión ligeramente burlona. Más que cuidarnos con esfuerzo, disfrutaba de la imagen que proyectaba ante los demás. Lo miré detenidamente y saqué otro fajo de billetes. Él los arrebató con un gesto de la mano y continuó hablando. Empecé a estudiar piano a los 4 años. El dinero que mi padre había ahorrado especialmente para mis clases de música, ella lo donó de golpe a la Cruz Roja. Cuando vinieron los periodistas a entrevistarla, dijo que otros niños ni siquiera tenían para comer y que
Por difícil que fuera nuestra situación no era comparable. ¿Sabes cómo murió mi padre de una infección por úlceras de decúbito en la espalda? Ella lo cuidó sí, pero solo le lavaba la parte delantera. No me sorprende que tu marido esté hechizado por ella. Su imagen siempre atrae a un par de tontos, pero es la primera vez que veo a alguien de su condición. Cuando Jack se iba apretando el dinero en su mano preguntó: así que solo tengo que encontrar la manera de obligarla a que tu marido se divorcie. Es tan simple. Asentí así de simple. Trato hecho. Un simple divorcio no bastaba, tenía que ser a mi manera, necesitaba un doble enfoque. Al día siguiente, bajo una ligera nevada, volvía el sopa picante de Laura. Laura estaba arrodillada en la nieve atándole los cordones a un anciano que se apoyaba en un bastón. Los ancianos a su alrededor levantaban los pulgares. Cualquier hombre que se case contigo será el más afortunado de la tierra. Laura se levantó ruborizada y dijo: con mis condiciones, ¿quién podría interesarse en mí? Al girar nuestros ojos se encontraron y su rostro palideció. Apretó los labios, se acercó a mí y levantó ligeramente la barbilla. El abogado Harrison dice que si te atreves a buscarme o a ponerme una mano encima me ayudará a demandarte. Bajé la mirada y al alzarla de nuevo la ira me inundó, mi rostro se distorsionó y adopté una expresión de total desesperación. Laura, ¿qué querías decir con ese mensaje que me enviaste el otro día? ¿Os habéis liado? ¿No te da miedo que saque vuestro asunto a la luz y te deje marcada de por vida? Laura me miró entrecerrando los ojos un momento y de pronto sonrió negando con la cabeza mientras suspiraba levemente. Antes, cuando veía a los profesores universitarios, siempre pensaba que estaban en un pedestal inalcanzable, que eran tan impresionantes, pero ahora que me he acercado descubro que en realidad no son muy diferentes de las mujeres que montan escándalos en la calle. Me miró con una dulzura y compasión conmovedoras. El mundo que uno ve es un reflejo de su propio corazón. Si acepté estar con él, después de todo me entregó su corazón ardiendo de pasión. ¿Qué mujer no se conmovería ante un amor tan sincero? Un hombre tan excelente como el abogado Harrison, soportando tanta presión y sin recibir ni un ápice de calidez en su hogar. Realmente no sabes valorarlo. Pero no soy tan despreciable como piensas. Aunque accedí a su petición por necesidad, jamás tendría una relación ilícita con él mientras tenga una familia. Yo soy quien soy. Si viene aquí estoy, si no viene aquí sigo, nada más. Grité a voz en cuello: no creas que no sé lo que piensas. Lo único que te interesa es su dinero. Si no, ¿por qué insistiría en disputar los bienes para divorciarse? Ella sonrió con desdén, como si no valiera la pena discutir conmigo. Todo el mundo sabe que Laura desprecia una cosa por encima de todo: el dinero. De lo contrario, en estos 13 años habría tenido infinitas oportunidades de casarme con un magnate. Lo único que puede conmoverme es la sinceridad. Soltó una risa fría cargada de ironía. Qué bonitas palabras. Si tanto te ama, ¿por qué no se divorcia de una vez para casarse contigo? Solo demuestra que el dinero le importa más que tú. El rostro sereno de Laura se ensombreció al instante. Su sinceridad: con que yo la conozca basta. Sonreí con satisfacción. Sinceridad, pues que renuncie a todo su patrimonio si está dispuesto a divorciarse, aunque pierda hasta el último centavo con tal de estar contigo. Entonces creeré que de verdad te ama. Si no, todos son patrañas, puros pretextos de pillos y rameras. Los músculos de las mejillas de Laura se tensaron bruscamente y apretó los labios durante un buen rato antes de mirarme fijamente, pronunciando cada palabra con claridad. Y si él puede lograrlo, dije descaradamente alzando la voz, entonces llevaré personalmente un regalo a tu boda para que todos sepan que incluso yo, su exesposa, me conmoví con su amor. Para entonces la imagen de Laura será aún más gloriosa y grandiosa. Bajo el tono modulado de mis palabras, los ojos de Laura comenzaron a brillar lentamente. Sus endorfinas y dopamina estaban en ebullición. La ciudad había estado bajo una tormenta de nieve durante varios días, lo que obstaculizaba el tráfico. El camión de comida de Laura estaba temporalmente cerrado, pero ¿cómo podrían un hombre y una mujer enamorados dejarse detener por tal obstáculo? Harrison, con la excusa de su costumbre de tomar sopa picante, caminaba media hora cada noche después del trabajo bajo la ventisca y el frío glacial para llegar a la casa de Laura. Iba a su casa a tomar sopa picante incluso debido a las dificultades del clima y la distancia. Estos encuentros se volvían más emocionantes y apasionantes para ambos. Harrison estaba sentado a la mesa del comedor mientras Laura se ocupaba solo de él. De vez en cuando intercambiaban miradas y sonrisas, formando una escena cálida y entrañable con la luz de las lámparas acogedora. Todo esto lo vi a través de la cámara. Hace unos días Jax me envió una factura. ¿Reembolso? Le pregunté, de que respondió con fastidio: no tengo ganas de hablar contigo de sus asuntos. Compré una cámara y la instalé. Míralo tú misma, al fin y al cabo es la casa de mi padre y puedo instalar lo que quiera. Reflexioné un momento y acepté. Harrison era meticuloso y astuto, pero frente a Laura su inteligencia se desvanecía como un viejo edificio en llamas reducido a cenizas en un instante. Conoce a ti mismo y a tu enemigo, solo así podrás controlar el ritmo. Además, no es más que devolverle la moneda con su misma moneda. Un día, mientras los dos estaban absortos, uno bebiendo sopa y el otro apoyando la barbilla en la mano, contemplando en un ambiente muy agradable, Jax irrumpió en casa con un estruendo. Frunció el ceño y de repente dijo: así que tú eres ese hombre salvaje. Al instante los rostros de ambos cambiaron. Laura se apresuró a explicar con dulzura, mientras Harrison respondió con voz grave que solo era un invitado que había ido a tomar sopa. Jax soltó un bufido. ¿Viene todos los días con este frío a tomar sopa? ¿Acaso se muere si no la toma? Pensé que los vecinos exageraban, pero ¿por qué tanto escándalo si están juntos? Pues están juntos. ¿Qué hay de malo en admitirlo? Al fin y al cabo solo se trata de eso. Entre hombre y mujer. Mientras hablaba lanzó una mirada suspicaz a Harrison. ¿O es que viene a estafar dinero? El rostro de Harrison se ensombreció. Soy abogado. Entonces es usted un hombre casado. El rostro de Harrison palideció de nuevo. Solo vine a tomar sopa. Jax gritó con indignación: joder, así que estabas detrás de mi madrastra. Lárgate de aquí con esposa y pretendiendo seducir a una viuda. Te voy a partir la cara. Hizo ademán de pegarle mientras Laura gritaba y trataba de sujetarlo.
La puerta principal estaba abierta y en ese día de intensa nevada todos estaban aburridos en casa. Ya varios vecinos se habían congregado en la entrada para presenciar el espectáculo. Todos empezaron a comentar: Laura, no te dejes engañar, hoy en día los estafadores tienen muy buena apariencia. ¿Recuerdas al hombre que venía frecuentemente hace unos años? Tú pensabas que era un filántropo, pero luego su esposa llegó haciendo un escándalo. No vayas a caer en la misma trampa otra vez. Al ver esto, Laura sonrió y explicó que en realidad solo era un cliente que venía a tomar sopa y que Jax lo había malinterpretado. Después de este incidente, Harrison, preocupado por las apariencias, dejó de ir diariamente. Cuando ocasionalmente iba, lo hacía casi a escondidas. Poco a poco su añoranza mutua se convirtió en melancolía. Cada vez que se veían estaban tan enamorados que con solo cruzarse una mirada podían quedarse inmóviles durante horas. Yo por mi parte le envié a Harrison una versión del acuerdo de divorcio, a lo que él solo respondió con 3 palabras: imposible. Un día, a través de la cámara, Laura de repente le dijo a Harrison que se iba a ir de la ciudad. Harrison, conmocionado, preguntó: ¿por qué te vas? Los ojos de Laura estaban enrojecidos. Ahora que Jax es mayor, ya no es apropiado que sigamos viviendo así. No tengo un hogar en esta ciudad, así que tendré que regresar a mi pueblo. Allí mi tía me presentó a un viudo, aunque tiene más de 50. Con mis condiciones no tengo más opción. No, ese tipo de hombre no es digno de ti. Harrison estalló de ira: no puedes casarte con otro, solo puedes casarte conmigo. Laura lloró en silencio. Al fin y al cabo tú tienes una familia. Yo, Laura, jamás seré la amante que destruya un hogar. Abogado Harrison, olvidémoslo como si nuestro destino nunca hubiera existido. Harrison murmuró con voz grave: Laura, espera un poco más. ¿Cómo podría permitir que fueras la otra mujer? Definitivamente me divorciaré, pero no lo entiendes. Para obtener mayores beneficios no puedo apresurarme. Laura se levantó de repente y dijo con voz entrecortada y alta: no eres abogado de divorcios, ¿por qué no puedes divorciarte? ¿No decías que ganabas millones al año? ¿Por qué necesitas pelear por ese dinero? No entiendo todas esas complicaciones entre ustedes. Solo sé que no quiero dinero, solo quiero un amor verdadero. ¿De verdad consideras el dinero más importante? Si es así, vete, no mereces mi sinceridad. Harrison me envió un mensaje de texto: el apartamento es tuyo, me llevo el dinero y a nuestro hijo. Respondí: lo quiero todo, no te pases de la raya. Entonces lo arrastraremos lentamente. Cuando Harrison reapareció en la cámara era de noche. Laura acababa de salir de la ducha con el cabello húmedo y goteando, usando un nuevo camisón algo transparente en la habitación con calefacción. Ella mantenía una expresión fría sin decirle ni una palabra a Harrison, pero se inclinaba repetidamente para servirle sopa y comida. La mirada de Harrison se pegó por completo a ella hasta el punto de perder el control e intentar tomar su mano, pero ella la apartó con asombro. ¿Qué clase de persona crees que soy? Abogado Clark, esta es la última vez que te preparo sopa. El próximo mes regreso a mi pueblo para un encuentro matrimonial, no necesitas volver. Esa noche Harrison permaneció sentado en silencio en la sala durante mucho tiempo. El apartamento y el dinero son tuyos, me llevo a nuestro hijo. Guardé silencio por un momento. Que nuestro hijo decida con quién quiere quedarse. De acuerdo, lo has dicho, no te arrepientas. Las palabras de Harrison eran firmes. Miro el cielo despejado después de la nevada a través de la ventana. El corazón se me tensa ligeramente. 11. En realidad no tengo mucha seguridad sobre Leo. A los 3 años podía recordar todo con solo mirarlo una vez. A los 5 comenzó a aprender ajedrez y a los 7 obtuvo el título de niño prodigio. Desde pequeño fue diferente a los demás niños, nunca lloriqueaba ni hacía berrinches. Aunque yo me encargaba de su alimentación y cuidado, no era especialmente apegado a mí. Soy profesora de psicología y he investigado casos específicos. Estos niños, debido al mayor desarrollo de sus funciones cerebrales innatas, suelen estar rezagados en necesidades y expresión emocionales en comparación con los demás. Para el yo, Harrison y el servicio doméstico parecíamos no tener mucha diferencia. Después de dejar a Leo al cuidado de su profesor de ajedrez, cada vez que iba a verlo él solo respondía con indiferencia, completamente absorto en el tablero. El día que Leo participó en la competencia lo llevé al lugar y luego me fui a la universidad. Cuando regresé, Leo ya había derrotado a su oponente en tiempo récord y estaba siendo entrevistado. Vi a Harrison y a mi suegra. Mi suegra sostenía la mano de Leo y sonreía de oreja a oreja. Harrison hablaba con elocuencia frente a la cámara. El caso de divorcio de celebridades que lo hizo famoso se debió a que el cliente lo reconoció como el padre del niño prodigio, eligiendo confiar en él. Desde entonces siempre fue el portavoz de Leo en las entrevistas y esto le trajo muchos recursos de clientes. Al terminar la entrevista, Harrison primero se volvió para decirle algo a mi suegra y luego se dirigió hacia mí. Claire, por el afecto de tantos años de matrimonio ya he cedido en lo del dinero y el apartamento. Claro, esa suma para ti es mucho, pero para mí no es más que el salario de un año insignificante. Leo estará mucho mejor conmigo que contigo. Apreté los dientes y sonreí. Leo dijo que te eligió a ti. Él resopló con desdén y se apartó ligeramente, dejándome ver la espalda de Leo subiendo al coche de la mano de su abuela. ¿Qué crees? Mi cuerpo se quedó rígido, las uñas a punto de clavarse en las palmas de mis manos. De pronto la puerta del auto se abrió y Leo con su mochila a cuestas bajó del vehículo mientras su abuela gritaba apresuradamente detrás de él. Caminó con pasos firmes como un pequeño adulto y se detuvo frente a mí. Alzando la mirada me dijo: acabo de ir al auto de papá a buscar mi mochila. Mamá, llegaste tarde. Conteniendo la emoción respondí lentamente: sí, lo siento, llegué tarde, no pensé que fueras tan listo ganando en tan poco tiempo. El rostro de Harrison se tornó furioso y dijo en voz baja: Leo, ven con papá, te he conseguido un tutor maestro internacional de primer nivel. Leo mantuvo una expresión serena: pero no te vas a divorciar de mamá, entonces no puedo irme contigo y con la abuela. Dicho esto tomó mi mano que temblaba levemente. Vamos mamá, tengo que regresar pronto, mañana hay una competencia. Levanté ligeramente la cabeza. Muy bien, hijo. Harrison se quedó paralizado con el rostro descompuesto. En el coche reprimí mi conmoción y emoción eligiendo cuidadosamente mis palabras. Leo, ¿realmente entiendes lo que significa que mamá y papá se divorcien? Leo, sentado en el asiento trasero, me respondió con una voz infantil pero serena: los estás triste, la maestra dice que nunca hay que entristecerse por las piezas que se pierden en el tablero.
Mis ojos se humedecieron de repente. Siempre había pensado que él no entendía el amor ni los sentimientos. Resulta que estaba equivocada. No expresar no significaba que no comprendiera. Para los verdaderos maestros siempre reservan su energía más preciada para lo que están haciendo en el presente. Cuando el entorno le favorecía no proyectaba en exceso. Y cuando el entorno cambia puede juzgar y tomar decisiones en un instante. Mi hijo Leo es un maestro innato 12. Cuando Laura una vez más se lanzó entre sus brazos con un camisón transparente y los ojos enrojecidos llorando para despedirse, Harrison finalmente no pudo contenerse. Casi con rudeza, con violencia destrozó aquel camisón que ya de por sí tenía poca tela. Levanté a Laura, que estaba tan débil como el agua, y la llevé paso a paso hacia el dormitorio. Salí de la cámara, pero Hax no me dejó ir, enviándome un mensaje que decía: tu marido ha estado en esa habitación un día y una noche sin salir. ¿Quieres que te ayude a atraparlos en el acto? No hace falta. ¿En serio no quieres desquitarte? ¿De verdad vas a dejar que esa pareja de amantes vuele libremente juntos? No lo entiendes. Tienen que estar juntos para que yo me desquite. 2 días después Harrison y yo fuimos a tramitar el divorcio. El apartamento, el dinero, nuestro hijo, todo quedó para mí. Aunque él se fue con lo opuesto, lucía radiante. Si después de mantenerse casto por más de medio año al fin probó carne y fue como lluvia en tierra seca. Al salir del ayuntamiento me lanzó una mirada fría y dijo: Claire, ¿crees que has ganado? Probablemente no sepas que el próximo año mi bufete incorporará nuevos socios para ampliar su escala y entonces mis dividendos se duplicarán, es decir, el dinero que tanto te ha costado conseguir no alcanzará ni para un año de mis ingresos. En cuanto a Leo, ahora es pequeño y no entiende. Cuando crezca sabrá naturalmente quién puede ayudarlo más. Podrás retenerlo entonces. Al terminar de hablar, de repente sus piernas cedieron y se desplomó en el suelo. Se levantó con cierta incomodidad y miró sus zapatos sin entender. Lo miré en silencio y sonreí. Felicidades, si es que tienes suerte de disfrutarlo. Frunció el ceño como si quisiera decir algo más, pero yo me di la vuelta y me alejé a grandes pasos. Poco tiempo después Hax deliberadamente llevó a varios amigos a entrar justo cuando ellos estaban sumidos en una apasionada batalla, completamente ajenos al mundo exterior. Él comenzó a sacar fotos rápidamente y luego empezó a gritar amenazando con pelear. Harrison, completamente desesperado, tuvo que sacar sus últimos $30,000 de ahorros secretos para comprar su silencio. Laura lloró diciendo que debían casarse de inmediato y hacer una gran celebración, o esos matones seguramente inventarían todo tipo de rumores y problemas. Más tarde Harrison hipotecó las acciones de su bufete de abogados para obtener un préstamo de $700,000. Una parte se usó como pago inicial del 20 para comprarle una casa a Laura y la otra parte se destinó a organizar una gran boda. Antes de la boda Laura me envió un mensaje preguntando: hermana, tus palabras aún cuentan. Las palabras rezumaban sarcasmo y satisfacción. Respondí: vale. El día de la boda una noticia estalló repentinamente en internet. El título es: un famoso abogado de divorcios renuncia a todo por amor. Los comentarios a continuación no paran: Dios mío, esto es inesperadamente adictivo. Para estar contigo renuncio a todo lo que he dominado en mi vida. ¿No es este el héroe de la comunidad de antes? Por fin ha superado la adversidad y ha encontrado su propio amor. Si esa persona tiene moral e integridad, primero se divorció limpiando su patrimonio antes de buscar amor, no hay nada que reprocharle. Pero la esposa legítima aún debe sentirse un poco frustrada. No sabes cuánto la envidio. Recibir dinero y propiedades, alejarse de un hombre que no la ama, ¿no es acaso liberador? De cualquier manera, un abogado de divorcios profesional que renuncia a su mayor habilidad por amor, ¿qué es eso sino amor? Ese día, cuando la boda llegó a su punto más emotivo, Laura, con lágrimas en los ojos, pronunció conmovida aquellas palabras: después de la tormenta siempre llega el arco iris. Abajo los aplausos atronaban mientras todos los invitados brindaban sus más sinceras bendiciones a la nueva pareja, incluyéndome a mí. 13 medio año después, un día en que llevaba a Leo a la academia de ajedrez, quedé atrapada en el tráfico frente al hospital y vi a Harrison y a Laura. Ambos estaban sentados junto al arriate floral al borde de la carretera, sosteniendo la carpeta con los informes, con la mirada perdida. Laura se levantó de repente y gritó: el resultado sigue siendo el mismo, no es un error porque mi vida es tan miserable. Después de gritar salió corriendo como alma que lleva el diablo. Harrison ni siquiera levantó la cabeza, permaneció inmóvil mirando fijamente sus pies. Poco después Hax apareció de repente, caminó rápidamente hacia él, agarró el cuello de la camisa de Harrison y lanzó un puñetazo. Harrison cayó al suelo sin oponer resistencia. Hax habló con furia: ¿no decías que eran $3,000 al mes? Me debes 2 meses. ¿Quieres que esas fotos y vídeos se hagan públicos? Harrison se levantó en silencio, se limpió la sangre de la comisura de los labios y murmuró: no tengo dinero, no voy a pagar más, haz lo que quieras. Hax gruñó: sin dinero no eres socio del bufete, no tienes dividendos, ¿a quién intentas engañar? Harrison levantó la cabeza y miró el cielo en silencio: estoy enfermo, tengo ELA. Los socios retiraron su inversión en cuanto supieron la noticia. El valor de las acciones apenas cubre los 700,000 del préstamo. Ahora tampoco puedo trabajar, no tengo ingresos. Hax no podía creerlo: no te queda ni un centavo. Harrison sonrió con ironía: si no estuviera enfermo esa cantidad no sería nada, pero... Sus palabras quedaron incompletas mientras una lágrima resbalaba por su mejilla. El cristal trasero del coche se bajó. De repente me di la vuelta y vi a Leo mirando por la ventana gritando: papá. Harrison nos vio, se estremeció y luego bajó la cabeza sollozando: Leo, Claire, estoy enfermo, los extraño mucho. Papá, tu cuello, continuó Leo. Harrison levantó su rostro bañado en lágrimas y preguntó confundido: que hay un montón de caca de pájaro, dijo Leo antes de cerrar la ventana. Afuera estaba el rostro desesperado e indefenso de Harrison. Durante mucho tiempo después evité deliberadamente prestar atención a los asuntos de Harrison y Laura. Una vez que la rueda del destino comienza a girar, el final ya está predeterminado. Hasta ese día Leo y yo acabábamos de probar un nuevo plato que había aprendido a preparar la empleada doméstica y estábamos sentados en la sala conversando para bajar la comida.
Cambié mi enfoque en la educación de Leo. Además del ajedrez, quería que experimentara más la vida. Él reflexionó un momento y me preguntó: mamá, ¿te sientes sola? Por un instante me sorprendió la pregunta, pero luego asentí lentamente. Sí, me gustaría que pasaras más tiempo conmigo. Él lo pensó un momento y accedió. Desde entonces, después de cada comida, ya no se encerraba directamente en su habitación, sino que se quedaba un rato conmigo para conversar o ver la televisión. Cuando el rostro de Laura apareció en las noticias, me quedé paralizada. Era una persona completamente distinta. Su rostro estaba demacrado, su mirada agotada, los pómulos marcadamente prominentes y los labios tan delgados que casi parecían crueles. Ella lloraba frente al periodista: no tengo suerte en la vida, un esposo quedó paralítico y este otro tiene ELA, espero que la sociedad pueda ayudarme más. La cámara gira hacia una cama en una humilde habitación. Un hombre yacía quieto en la cama mirando al techo. Era Harrison, tan demacrado que apenas se le reconocía. El periodista hablaba con vehemencia a la cámara. De cualquier modo, el espíritu de la señora Laura es admirable. Se unió a su esposo por amor. Él sacrificó todo por elegirla en su momento y ella no lo ha abandonado en la adversidad. Leo miraba al hombre en la televisión. Mamá, quiero ir a ver a papá. Accedí 2 días después. Cuando encontramos la dirección que aparecía en la televisión, me sentí algo sorprendida. Era un edificio viejo, casi en ruinas, incluso peor que la antigua casa de Laura. Tomé la mano de Leo y subimos al segundo piso. La puerta estaba abierta de par en par, no había nadie. Los muebles eran escasos y destartalados, con montones de objetos apilados de manera desordenada. Justo cuando dudaba si me había equivocado de lugar, un sonido gutural surgió de la cama en el rincón de la habitación. Harrison tenía los ojos muy abiertos mirándonos fijamente. Me acerqué llevando a Leo de la mano. Sus ojos se enrojecieron al instante mientras 2 gruesas lágrimas le rodaban por las mejillas emitiendo sonidos ininteligibles. Hijo, 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 lo observé en silencio. Sus ojos hundidos, demacrado, aquellos ojos antes vivaces y astutos ahora emitían una luz turbia y apagada. El cabello cortado de forma desigual, claramente alguien lo había hecho con tijeras sin cuidado. La ropa del pecho semihúmeda con algunas hojas de verdura y granos de arroz pegados. Me costaba creer que este fuera el mismo Harrison que antes. Era meticuloso hasta lo obsesivo con los detalles de su apariencia. Me miraba sin pestañear, con los ojos rebosantes de dolor, tristeza, arrepentimiento y desesperación. Me serené y dije: Leo dijo que quería verte, así que lo traje. Leo sacó un fajo de billetes de su mochila. Papá, estos son mis ahorros del año nuevo, quiero dártelos, dijo con seriedad. ¿De qué le sirven? Al final depende de mí. Laura entró con una sonrisa fría, arrebatando el dinero de las manos de Leo y contándolo rápidamente. $2.000. Me miró con desdén, su voz llena de rencor. No es demasiado poco, él te dejó más de 2 millones. La observé en silencio. ¿Y los 700.000 que os dio al principio no os compró también una casa? Laura soltó un bufido. Esa casa solo habíamos pagado el 20 de la entrada. Con el postrado en la cama, ¿cómo iba a pagar la hipoteca? La vendí y compré esta, al menos tengo un techo. Los 80.000 restantes los metí en el banco, apenas dan 180 de intereses al mes sumado a los subsidios del gobierno. Es justo para sobrevivir. Claire, por el bien de que es el padre de tus hijos, no deberías devolver parte del dinero. Me reí. No es suficiente para vivir. ¿No decías que lo que menos te importaba era el dinero? Si están en la ruina y vienen a pedirme dinero, ¿acaso me darían un centavo si yo estuviera en la ruina? Me preocupé de inmediato. Afuera la temperatura es de solo unos pocos grados. ¿Cómo es que vistes tan ligero? En su momento juraste por teléfono que guardarías castidad. Por amor lo cumpliste y podrás guardarla toda la vida. Admirabas a Laura por no abandonar a su marido discapacitado y ahora lo has disfrutado con exactamente el mismo trato. Harrison, podríamos decir que has obtenido exactamente lo que buscabas. Así que ¿por qué estás llorando exactamente? Harrison tembló por completo, emitiendo un largo gemido desde su boca. Tomé a Leo de la mano y me fui sin mirar atrás. El auto avanzaba por la autopista. Guardé silencio por un momento antes de preguntarle a Leo: ¿me culparás por haber tratado así a papá? Leo negó con la cabeza. No, la maestra dice que en el ajedrez una vez que mueves la pieza no hay arrepentimiento, hay que pensar bien antes de actuar porque un solo error puede hacer que pierdas todo el juego. Dejé escapar un leve suspiro y al recordar algo dije nerviosa: hijo, cuando crezcas no puedes convertirte en uno de esos presidentes autoritarios que persiguen a sus esposas hasta el crematorio. Es muy trágico. No sé por qué, pero siempre sentí que tenía cierto potencial en ese aspecto. Leo parecía confundido. ¿Por qué habría que perseguir a una esposa hasta un crematorio? Me quedé sin palabras, sin saber cómo explicarlo. Leo lo comprendió por sí mismo. Entiendo, es como papá, ¿verdad? No, mamá, yo soy el jugador de ajedrez. ¿Jugador de ajedrez? No lo entendía. La voz de Leo era serena y segura. El jugador de ajedrez siempre será responsable de cada movimiento. Una vez que se coloca la ficha no hay vuelta atrás. Aunque no entendía nada de lo que decía, le creí. Después de todo es mi hijo Leo. Es un maestro fin.